Lysenko, la teoría materialista de la evolución. Continuación. Más de medio siglo después, lo que concierne a Lysenko es un arquetipo del pensamiento único y unificador. No admite controversia posible, de modo que solo cabe reproducir generación tras generación las mismas instrucciones de la Guerra Fría. Así, lo que empezó como polémica ha acabado como consigna monocorde. Aún hoy, en toda buena campaña anticomunista, nunca puede faltar una alusión tópica al agrónomo soviético. En todo lo que concierne a la URSS, se siguen presentando las cosas de una manera uniforme, fruto de un supuesto monolitismo que allá habría impuesto de una manera artificial y arbitraria. Expresiones como dogmática y ortodoxia tienen que ir asociadas a cualquier exposición canónica del estado del saber en la URSS. Sin embargo, el informe de Lysenko a la academia resumía más de 20 años de áspera lucha ideológica acerca de la biología, lucha que no se circunscribía al campo científico, sino también al ideológico, económico y político, y que se entabló también en el interior del partido bolchevique. El radio de acción de aquella polémica tampoco se limitaba a la genética, sino a otras ciencias igualmente prohibidas, como la cibernética. Desbordó las fronteras soviéticas y tuvo su reflujo en Francia. Dentro de la ofensiva del imperialismo propio de la Guerra Fría, muy poco tiempo después de que los comunistas fueran expulsados del gobierno de coalición de la postguerra, aunque Rostand y otros como él quisieran olvidarse de ellas. La biología es una especialidad científica que en todo el mundo conoce posiciones encontradas desde las publicaciones de Darwin a mediados del siglo XIX. Un repaso superficial de los debates suscitados por el evolucionismo en España demostraría además que no se trataba de una discusión científica, sino política y religiosa. En los discursos de apertura de los cursos académicos, los rectores de las universidades españolas nunca dejaron de arremeter contra la teoría de la evolución, y a alguno se vanagloriaba públicamente de que en la biblioteca de su universidad no había ni un solo libro evolucionista. Es buena prueba de las dificultades que ha experimentado la ciencia para entrar en las aulas españolas y de las fuerzas sociales, políticas y religiosas empeñadas en impedirlo. Lo había advertido Pasteur. Los rectores van a convertirse en los criados de los prefectos. El evolucionismo, confundido entonces con el darwinismo, no llegó a España a través de la universidad, sino a través de la prensa y en guerra contra la universidad. Un fortín de más negro oscurantismo. Se pudo empezar a conocer a Darwin gracias a la gloriosa revolución de 1868, es decir, gracias a la política, y se volvió a asumir en las tinieblas gracias a otra política, a la contrarrevolución
desatada en 1875, fecha en la que desde su ministerio el marqués de Orobio fulminó la libertad de cátedra para evitar la difusión de nociones ajenas al Evangelio católico. Los evolucionistas fueron a la cárcel y 37 catedráticos fueron despedidos de la universidad y convenientemente reemplazados por otros. El evolucionismo pasó a la clandestinidad, al periódico La Octavilla y el folleto apócrifo que circulaba de mano en mano pregonado por las fuerzas políticas más avanzadas de la sociedad, republicanos, socialistas, anarquistas. La ciencia forma parte de la conciencia. Como consecuencia de ello, en todas las ciencias existe un flujo de subjetividad y de ideología que circula en ambas direcciones, de la conciencia hacia la ciencia y a la inversa. Las sensaciones por medio de las cuales se adquiere el conocimiento son, en palabras de Lenin, una imagen subjetiva del mundo objetivo. Los objetos de nuestras representaciones difieren de nuestras representaciones. La cosa en sí de la cosa para sí. El antropocentrismo no es más que una de las múltiples manifestaciones de la subjetividad. El sistema de numeración es decimal porque contamos con los 10 dedos que tenemos en nuestras manos. Los primeros mapas geográficos pusieron a Jerusalén en el centro del mundo, que hoy se ha trasladado a Wall Street. Algunos calendarios aún inician sus cuentas con el nacimiento de Jesucristo y otros con la peregrinación de Mahoma a la Meca. La subjetividad es inconsciente, pasa desapercibida para el científico, como si no fuera posible imaginar otro punto de vista distinto. Se transforma en institución, en la familiaridad entre el investigador y el objeto investigado. En 1633 la astrofísica dominante solo podía ser geocéntrica porque esa era la impresión inmediata que se desprendía de la observación del cielo y de la imagen ideológica que el hombre tenía de su situación en el cosmos. Por supuesto que existían desde muy antiguo versiones heliocéntricas, mucho antes de Copérnico, pero la espontaneidad subjetiva impuso como dominante la tesis de Ptolomeo. Destruir ese punto de vista fue una laboriosa tarea científica que se prolongó durante siglos. En el pensamiento también existen fuerzas inerciales. La subjetividad conduce espontáneamente al antropocentrismo, del cual ha habido una polémica histórica con fuertes repercusiones en la biología que se arrastra desde siglos atrás, de las causas finales. Esta polémica ha operado en dos direcciones contrapuestas. Por un lado, las causas finales se introdujeron en física como una prolongación de la biología. Los objetos inertes se mueven por los mismos resortes que los seres vivos. Cuando la concepción se fue desalojando de la física, se pasó al otro extremo. La biología se debía reducir a la física. Los seres vivos se mueven por los mismos resortes de los objetos inanimados. En cualquiera de esos casos, el error es el mismo. Suponer que las leyes científicas deben ser las mismas en física y en biología y por consiguiente trasladarlas mecánicamente en la dirección
o en la otra. La subjetividad es algo característico de todas y cada una de las ciencias, especialmente en las primeras etapas de su desarrollo, pero la subjetividad no perdura indefinidamente en el conocimiento. En su avance, la ciencia transforma progresivamente lo subjetivo en objetivo, sin abandonar nunca la subjetividad que expresa las limitaciones cognitivas inherentes al momento, a los medios, a los científicos y a la sociedad en la que se desenvuelve. Los científicos no son solo víctimas pasivas de las ideologías, sino activos fabricantes e impulsores de ella. Una parte creciente de las más absurdas supersticiones contemporáneas las están creando y propagando los científicos. Así, uno de los megaproyectos de investigación con los que se ha abierto este siglo ha sido la puesta en marcha del acelerador de partículas de Ginebra, cuyo objetivo, según afirmaron sus responsables a los cuatro vientos, era descubrir la partícula de Dios y simular los primeros días del universo. Este tipo de afirmaciones forman parte de la moderna escolástica de los mitos y leyendas que adornan la Big Science. La biología también es una fábrica de las más variadas suertes de ideologías. Una de las elaboradas y divulgadas por los científicos en este terreno es la eugenesia. El imperialismo empezaba a agotar sus excursiones coloniales, por lo que siguió extendiendo sus políticas racistas al interior de las fronteras. Médicos, biólogos y psiquiatras y antropólogos forjaron una de esas cadenas reduccionistas típicas. El ser humano es un animal, por lo que le resultan de aplicación las leyes de Mendel, como a cualquier otro organismo vivo. A comienzos del siglo XX, la literatura biológica describió de formas diversas que la eugenesia es el mendelismo en acción. Así, según G. Clark Nuttall, mientras la genética es una ciencia pura, la eugenesia es genética aplicada a los seres humanos. La genética es la esclava de la eugenesia, ya que su función consiste en orientar las políticas eugenistas, prevenir la degradación de las sociedades y el imperio de los débiles mentales. La eugenesia fue la primera biotecnología, un ejemplo característico del intento de resolver problemas sociales, verdaderos o ficticios, mediante remedios técnicos. Con ella, algunos científicos no solo inventaron una concepción falsa, sino que la llevaron al terreno de la práctica de la política, con las dramáticas consecuencias que tuvo en varios países. La eugenesia se convirtió en un movimiento social y en una moda. En la primera mitad del siglo XX, la implementación de políticas eugenésicas por parte de los gobiernos revirtió en el éxito de las teorías mendelistas, que se beneficiaron de subvenciones, cursos, conferencias y un despliegue mediático sin precedente que incluyó a Hollywood, que en 1917 produjo la película The Black Stork, La cigüeña negra, cuyo guionista y protagonista no era ni un literato ni un actor, sino Harry Heselden, cirujano jefe de un hospital de Chicago. El editorial del primer número de la primera revista de genética, Journal of Genetics, fundada por William Bateson en 1909, decía que el mendelismo no es cosa solo de científicos ni de ciencias naturales, sino que entra dentro de la categoría de las humanidades. El mendelismo
lo presentarán a un público más amplio, aquellos hombres que creen en su verdad, que prevén su futuro y que reconocen sus responsabilidades en el trabajo que realizan. Naturalmente, las revistas científicas de referencia en el mundo, Nature Science, vistieron aquella inmundicia intelectual con las ropas adecuadas, que en el caso de Science no se limitó solo a la propaganda, ya que el grupo editor, la American Association for the Advancement of Science, fue uno de sus más activos promotores. Uno de los objetivos de la campaña de posguerra contra Lysenko tenía por objeto distraer la atención del mundo de las responsabilidades de la ideología mendelista. Esa búsqueda de una inexistente pureza génica en los crímenes que se habían cometido y en los que se seguían cometiendo en nombre de una supuesta ciencia. Como reconoció Russell, ha sido más difícil para la humanidad adoptar una actitud científica ante la vida que ante los cuerpos celestes. Afortunadamente para los astrónomos, tienen a las nebulosas tan alejadas que deben observarlas a través de lentes que se las aproximan, pero no necesitamos acercar la vida porque a nosotros formamos partes de ella. La tenemos siempre presente hasta el punto que cuando leemos los estudios de los primatólogos, la impresión de que están hablando de los seres humanos, el discurso indirecto y la comparación se tornan irresistibles. Contemplamos el universo desde la vida y a su vez la vida desde la sociedad humana en la que vivimos. La ideología está en ese vínculo íntimo subjetivo que mantenemos con nuestra realidad concreta, a partir del cual es necesario un esfuerzo intelectual para que los árboles nos dejen ver el bosque. La ciencia empieza en ese cúmulo abigarrado de relaciones próximas sobre las que introduce la abstracción, la racionalidad y la objetividad, de tal forma que el diagrama anterior también se puede dibujar mediante el siguiente ciclo que describe el progreso de cualquier ciencia a lo largo de la historia. Concreto tiende a abstracto, a concreto. La ciencia no puede prescindir ni de lo concreto que le asegura su fiabilidad, su conexión con la realidad, ni con el pensamiento abstracto que le permite progresar, profundizar en la realidad de la que procede, superar el cúmulo de apariencias superficiales que atan al pensamiento, a los mitos, tanto a los antiguos como a los modernos. El avance de la humanidad logra que hoy seamos capaces de apreciar las supersticiones del pasado, pero no nos hace conscientes de las del presente, de tal forma que unas formas ideológicas son sustituidas por otras. Uno de los componentes ideológicos de la ciencia procede del origen nacional y por consiguiente cultural del científico. En las ciencias de los países dominantes está la ideología característica de los mismos. Dado que hoy ese país es Estados Unidos, junto a la ciencia se está difundiendo la ideología característica de los países anglosajones, el positivismo, el empirismo y el pragmatismo. Cuando en el futuro China se convierte en el país dominante, los científicos serán confucianos, con la misma inconsciencia con la que actualmente son positivistas.
El componente racional de nuestra conciencia es cada vez mayor, pero nunca será el único. No obstante, tanto entre los científicos como entre la sociedad actual, está muy extendida la opinión de que, como decía Wittgenstein, la lógica llena el mundo, y de que los científicos son la personificación misma de esa lógica. Así se ven muchos de ellos a sí mismos, así se presentan y así lo han hecho creer a la sociedad. Nada más lejos de la realidad, como mostró el astrofísico sueco Hans Alfvén en un inolvidable artículo acerca de los mitos en la cosmología moderna. Entre otras supersticiones modernas, Alfvén aludía al de la cuarta dimensión, algo característico de cierto tipo de astrofísicos que han abandonado la observación de las galaxias para refugiarse en las ecuaciones diferenciales que escriben sobre un papel. La ciencia moderna desafía el sentido común y parece tanto más científica cuanto más inextricable. Se ha borrado la diferencia entre la ciencia y la ciencia ficción, decía Alfvén. Si las tribus primitivas creían en los gnomos y en las hadas, los científicos creen y hacen creer a los demás en los viajes a través del tiempo. Nada más absurdo que nociones como la de un viaje a través del tiempo, pero tampoco nada más publicitario. El punto en el cual el vulgo debe dejar la ciencia en manos de los científicos. Este tipo de fantasías, añade Alfvén, son propias de quienes han perdido de vista la experimentación, es decir, la práctica, que es tanto como decir el sentido de la realidad. La ciencia moderna se reparte, pues, entre quienes solo se atienen a la realidad y quienes solo atisban la posibilidad. Las ideologías biológicas o bien nacen en la política y se extienden luego a la naturaleza, o bien nacen en la naturaleza y se extienden luego a la política. Así lo reconoce oficialmente la ENBO. El mismo darwinismo no es en parte más que la extensión a la naturaleza de unas leyes inventadas por Malthus para ser aplicadas a las sociedades humanas. La patraña que se autodenomina a sí misma como sociobiología es más de lo mismo. Buena prueba de que hay disciplinas científicas con licencia para fantasear y detectar las mutaciones genéticas que propiciaron la caída del Imperio Romano. Es lo que tiene de sobreabundancia de información, en donde lo más frecuente es confundir un libro sobre ciencia con la ciencia misma. Lo que los científicos hacen con lo que dicen es como confundir a un músico con un crítico musical. Desde su aparición en 1967, el libro de Desmond Morris, El mono desnudo, han vendido más de 12 millones de ejemplares en todo el mundo. Para muchas personas es su única fuente de información sobre la evolución, hoy sustituida por otras de parecido nivel como el gen egoísta. Hay un subgénero literario biológico como hay otro cinematográfico, empezando por King Kong o Hace 1.000.000 de años y acabando por Blade Runner, Parque Jurásico o Avatar. En muchas ciudades
Hay zoológicos, jardines botánicos y museos de historia natural que forman parte habitual de las excursiones de los escolares. Gran parte de los documentales televisivos versan sobre la fauna, la flora y la evolución, y en los hogares pueden fallar los libros de física o de filosofía, pero son mucho más frecuentes los relativos a la naturaleza, las mascotas, los champiñones o los bosques. Asuntos como la vida, la muerte o la salud convocan a un auditorio mucho más amplio que los agujeros negros del espacio cósmico. Cuando hablamos de biología, es imposible dejar de pensar qué es de nosotros mismos de lo que estamos hablando, y somos los máximos interesados en nuestros propios asuntos. El evolucionismo tiene poderosas resistencias y enfrentamientos provenientes del cristianismo. En 1893, la encíclica Providentissimus Deus censuró la teoría de la evolución a los católicos. Un siglo después, en 2000, Francis Collins y los demás secuenciadores del genoma humano se hicieron la foto con Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, a la sazón, para celebrar el que ha sido calificado como el mayor descubrimiento científico de la historia de la humanidad. Era una de las tantas mentiras científicas que encontramos, porque el genoma humano aún no se ha secuenciado íntegramente. Pero no importaba, las imágenes del fraude mediático recorrieron el mundo entero en la portada de todos los medios de comunicación. En 1892, Haeckel propuso la Universidad de Jena, la concesión de Bismarck el título de doctor en filogenia, un reconocimiento a quien dirigió la unificación alemana como un proceso evolutivo que había contribuido a establecer un régimen autoritario. Actualmente la reina Isabel II y 5 miembros de la familia real británica forman parte de la integrante de la Royal Society, aunque sus méritos científicos sean desconocidos. Eso no sucedió nunca en la URSS. Algunos científicos solo protestan de la política ajena, no por la suya propia. Presentarse en la foto con Bismarck, con la reina Isabel II o con Clinton no es política, y hacer lo mismo con Stalin sí lo es. El título de un reciente libro de Collins en inglés es El lenguaje de Dios en castellano, cómo habla Dios, y el subtítulo es aún más claro: la evidencia científica de la fe. Esto sí es auténtica ciencia, no tiene nada que ver con la política, o al menos los genetistas tampoco alzaron la voz para protestar por tamaña instrumentalización de su disciplina con fines religiosos, sino todo lo contrario. En 2001 le otorgaron el premio Príncipe de Asturias de Ciencias. También callan cuando las multinacionales de los genes privatizan el genoma y la naturaleza viva, patentan la vida y la llevan a un registro mercantil, es decir, la roban en provecho propio. Al fin y a la postre, muchos genetistas de renombre internacional son los únicos científicos que a la vez son grandes capitalistas, no siendo fácil dictaminar con ellos dónde acaba el amor a la verdad y empieza el amor al dividendo.
A mediados del siglo XIX no solo se publica el origen de las especies, sino también la desigualdad de las razas de Gobineau y las teorías del superhombre de Nietzsche. Junto a la ciencia aparece la ideología. Esta pretende aparecer con el aval de aquella y no es fácil deslindar a una de la otra. Ambas emanan de la misma clase social, la burguesía en el mismo momento histórico. Los racistas siempre dijeron que quienes se oponían a sus propuestas se oponían también al progreso de la ciencia, que se dejaban arrastrar por sus prejuicios políticos. Ellos incluidos, los nazis, eran los científicos puros. En el siglo siguiente, la entrada del capitalismo en su fase imperialista aceleró el progreso de dos ciencias de manera vertiginosa. Una de ellas fue la mecánica cuántica, por la necesidad de obtener un arma mortífera capaz de imponer en todo el mundo la hegemonía de su poseedor. La otra fue la genética, que debía justificar esa hegemonía por la superioridad natural de una nación sobre las demás. La sociobiología alega que además del cociente intelectual también existe el cociente de dominación, tan congénito como el anterior. El premio Nobel de Medicina Alexis Carrel ya lo explicaba de una manera muy clara en 1936. La separación de la población de un país libre en clases diferentes no se debe al azar ni a las convenciones sociales. Descansa sobre la sólida base biológica y sobre peculiaridades mentales de los individuos. Durante el último siglo, en los países democráticos como los Estados Unidos y Francia, por ejemplo, cualquier hombre tenía la posibilidad de elevarse a la posición que sus capacidades le permitían ocupar. Hoy, la mayor parte de los miembros del proletariado deben su situación a la debilidad hereditaria de sus órganos y de su espíritu. Del mismo modo, los campesinos han permanecido atados a la tierra desde la Edad Media porque poseen el valor, el juicio, la resistencia física y la falta de imaginación y de audacia que les hacen aptos para este género de vida. Estos labradores desconocidos, soldados anónimos, amantes apasionados del terruño, columna vertebral de las naciones europeas, eran, a pesar de sus magníficas cualidades, de una constitución orgánica y psicológica más débil que los varones medievales que conquistaron la tierra y la defendieron vigorosamente contra los invasores. Ya desde su origen los siervos y los señores habían nacido siervos y señores. Hoy los débiles no deberían ser mantenidos en la riqueza y el poder. Es imperativo que las clases sociales sean sinónimo de clases biológicas. Todo individuo debe elevarse a descender al nivel a que se ajusta la calidad de sus tejidos y de su alma. Debe ayudarse a la ascensión social de aquellos que poseen los mejores órganos y los mejores espíritus. Cada uno debe ocupar su lugar natural. Las naciones modernas se salvarán desarrollando a los fuertes, los protegidos a los débiles. Hoy hablan del cociente de dominación con la misma frialdad que los nazis de las naciones esclavas. En el universo cada cual ocupa el sitio que le corresponde. ¿De qué sirve rebelarse contra lo que viene determinado por la naturaleza? Sin embargo, las rebeliones se suceden. Siempre hay una minoría ruidosa que no acepta
ni en la teoría ni en la práctica, el cociente de dominación que le viene impuesto por la madre naturaleza, que no se resigna ante lo que el destino depara. Entonces los vulgares jardineros se sublevan contra los botánicos académicos y deben ser reconducidos a su escalafón por todos los medios. Las aberrantes teorías y prácticas racistas fermentan en la ideología burguesa decadente de 1900, que tras las experiencias de la Primera Internacional y la Comuna de París eran muy diferentes de la que había dado lugar al surgimiento de la biología 100 años antes de la mano de Lamarck. El siglo empezó con declaraciones políticas solemnes acerca de la igualdad de todos los seres humanos y acabó con teorías científicas sobre justamente lo contrario. El linchamiento desencadenado por el imperialismo contra Lysenko trató de derribar el único baluarte impuesto por la ciencia y la dialéctica materialista contra el racismo étnico y social que había empezado como corriente pretendidamente científica y había acabado en la práctica en los campos de concentración. La eugenesia, el apartheid, la segregación racial, las esterilizaciones forzosas y la limpieza étnica. Ciertamente no existe relación de causa a efecto. La causa del racismo no es una determinada teoría, sino una determinada clase social en un determinado momento de la historia. Tendremos ocasión de comprobar que la mecánica cuántica y la genética marcharon en paralelo en la primera mitad del siglo XX. Tienen el mismo vínculo íntimo con el imperialismo y en consecuencia con la guerra. Desde entonces la ciencia permanece militarizada, pero si la instrumentalización bélica de la mecánica cuántica hiede desde un principio, la de la genética se conserva en un segundo plano, bien oculta a los ojos curiosos de la política. Determinados posicionamientos en el terreno de la biología no son exclusivamente teóricos, sino prácticos, económicos, bélicos y políticos. Por consiguiente, no se explican con el cómodo recurso de la ciencia neutral, ajena por completo al uso que luego terceras personas hacen de ella. El recurso a la historia es imprescindible para situar el papel que algunos científicos han desempeñado en la sociedad a lo largo del siglo XX, no en el que ellos creen o suponen haber desempeñado, sino el real y efectivo. Así, tras la Primera Guerra Mundial en Alemania, se estacionaron soldados franceses de origen colonial, cuyo color de piel era negro. Algunos de ellos se casaron con alemanas y se instalaron en Renania, de manera que en los años 30 había ya unos 600 negros y mulatos. Cuando los nazis promulgaron sus leyes eugenésicas, tuvieron que inventar una manera de decidir quiénes de aquellos negros y mulatos lo eran efectivamente y quiénes eran simplemente alemanes auténticos de piel oscura. Para resolver dudas científicamente, crearon una especie de tribunal de salud hereditaria del que formaban parte médicos, profesores de universidad y antropólogos, entre ellos E. Fischer, rector de la Universidad de Berlín. Es imposible discernir qué criterios científicos tuvieron en cuenta para esterilizar a unos y liberar
a los otros. La cosa no era nada sencilla. Al fin de adoptar las decisiones correctamente en ese y otros casos, los nazis se afanaron en remontarse de generación en generación hasta 1800 en los registros bautismales. Con muchos judíos también se plantearon problemas porque para liberarse de los campos de concentración renegaron de su propia condición, aduciendo que su paternidad era puramente legal, pero no biológica. En tales casos había que acudir a los científicos, que afortunadamente eran corruptos y a cambio de dinero confirmaban que efectivamente no había sangre o genes judíos. Cuando la ciencia está ausente, afortunadamente la corrupción de los científicos fue un alivio que algunos pudieron pagar. Pero el ejemplo de los científicos nazis constituye un tópico engañoso porque parece ceñido a una época y a un lugar concretos. En el siglo XX es fácil encontrar otros parecidos por todas partes. Así, la ley de inmigración promulgada en 1924 en Estados Unidos por el presidente Calvin Coolidge impuso severas restricciones a la entrada en el país a las personas originarias de Asia, Europa Sur y Oriental. Cuando era vicepresidente, Coolidge había prometido que América, es decir, Estados Unidos, debía seguir siendo americana, es decir, estadounidense, y que las leyes biológicas muestran que los nórdicos se deterioran cuando se mezclan con otras razas. Para evitarlo, las leyes de inmigración, como las que regulan el matrimonio entre las personas, deben fundamentarse en criterios verdaderamente científicos. En función de los mismos, el Estado decide quién puede entrar en el país, quién puede contraer matrimonio, con quién puede contraer matrimonio, etc. Es exactamente lo mismo que en la Universidad de Múnich explicaba el catedrático de genética humana Fritz Lenz, y luego repetía Rudolf Hess en sus mítines: el nacionalsocialismo no es más que biología aplicada. El racismo no indica una condición étnica, sino social. La adscripción a una determinada clase oprimida, por lo que no solo discrimina a los originarios de unos países respecto de otros, sino a los parias respecto a los potentados dentro de cada país. Por ejemplo, la eugenesia convirtió a los judíos en víctimas y victimarios del racismo al mismo tiempo. Es decir, que algunos judíos fueron víctimas por partida doble, también a manos de los propios judíos. En 1958, Golda Meir, entonces ministra de Asuntos Exteriores de Israel, trató de impedir la inmigración al país de judíos polacos incapacitados y enfermos. La ministra pretendía seleccionar a los mejores de los que fueron víctimas de los campos de concentración. Israel debía ser el pueblo elegido dentro del pueblo elegido. Los fundadores del sionismo fueron ardientes defensores de la eugenesia, que dejaba fuera del núcleo selecto entre los selectos a los sefarditas, judíos de segunda clase procedentes de África, así como otros de Oriente Medio y el este de Europa.
Algunos científicos eluden responsabilidades, refiriendo una inexistente separación entre la ciencia básica y la aplicada. Ellos responderían de la primera, pero no de la segunda. No obstante, la historia muestra algo bien distinto. El danés Wilhelm Johansen no solo fue el forjador de los primeros conceptos científicos de la genética, genotipo, fenotipo, sino un activo miembro del movimiento eugenista en su país, formando parte del organismo público que decidía acerca de la castración y esterilización de las personas. Cuando se ensayó la bomba atómica en Los Álamos, Enrico Fermi estaba presente en el lugar y en los campos de concentración. Unos portaban bata blanca y otros uniforme de campaña. Con frialdad, Haldane proponía en 1926 que su país renunciara a los convenios internacionales que prohibían los gases porque se trataba de un arma basada en principios humanitarios. Otros, como Schrödinger, relacionan la selección natural con la guerra. En condiciones más primitivas, la guerra quizás pudo tener un aspecto positivo al permitir la supervivencia de la tribu más apta. Así se expresaba Schrödinger en 1943, es decir, en plena guerra mundial, en condiciones ciertamente primitivas, pero de enorme actualidad. Por aquellas mismas fechas, Julian Huxley utilizaba los mismos términos. Si bien extraordinariamente raro, la guerra no deja de ser un fenómeno biológico. Después de 1945, la hipótesis de cazador se convirtió en la metáfora paleontológica de la Guerra Fría. En ocasiones, algunos científicos necesitan de subterfugios truculentos de esas dimensiones como única terapia capaz de sublimar sus más bajos instintos. Desde mediados del siglo XIX, la metafísica positivista ha separado el universo en apartados o compartimentos para manipularlos de manera oportunista, unas veces mezclándolos y otras separándolos. Según los positivistas, la ciencia nada tiene que ver con las ideologías, ni con las filosofías, ni con las guerras, ni con las políticas, ni con las economías. ¿Por qué mezclar ámbitos que son distintos? Cuando les conviene, la mezcla es confusión, es decir, error, pero solo si la confusión la cometen otros, no sus propias confusiones. Por ejemplo, uno de los primeros en prestarse a participar en la campaña antilicenquista fue R.A. Fisher, un matemático británico que, auxiliado por un lápiz y un papel, encajó el eugenismo entre las ciencias exactas. En aquel momento Fisher no se sentía capaz de diagnosticar el fenómeno licenquista en la URSS y titula su artículo con el interrogante: ¿qué clase de hombre es Lisenko? Ofreciendo tres posibilidades: es un científico de opiniones extravagantes, un campesino ignorante o un político ambicioso. Como cualquier otro idealista en las teorías científicas, Fisher solo era capaz de ver a los individuos concretos que las defienden, pero ¿realmente le interesaba a Fisher la personalidad de Lisenko? ¿Acaso trató de escribir una biografía? Es más interesante darle la vuelta a la pregunta para comprender la degeneración pseudocientífica que aquel precoz crítico del lisenquismo que condujo
a un matemático como Fischer a desembarcar en la biología? Según Bernard Norton, fueron razones ideológicas, su pasión por la eugenesia, por frenar el imparable declive de la civilización occidental. ¿Qué clase de científico se proclama a sí mismo como perteneciente a una fase más avanzada en la evolución humana, mientras los más humildes de la sociedad deben ser esterilizados? También entre los científicos las biografías explican muchas iniciativas de las que a veces la historia solo quiere recordar los resultados finales. En 1911, Fischer creó una sociedad de estudiantes eugenistas con el apoyo de J. M. Keynes y del hijo de Darwin, Leonard, que era presidente de la Sociedad de Educación Eugenésica. De hecho, una parte de la aportación de Fischer a la teoría sintética la publicó en la Eugenics Review, que dirigía el hijo de Darwin. El matemático británico pretendía expandir no solamente por la enseñanza, sino también por el ejemplo, la doctrina de la capacidad natural, del valor y de la sangre. Casi la mitad de las páginas de su teoría genética de la selección natural las dedica Fischer a exponer determinados aspectos políticos de las sociedades humanas de una forma totalmente subjetiva. En el caso de Fischer, la teoría sintética nació pues como consecuencia de planteamientos claramente ideológicos y políticos. No obstante, Fischer fue una excepción entre los intoxicadores de la posguerra, porque a diferencia de los posteriores que no se preocuparon en absoluto por conocer los escritos de Lysenko, leyó su informe a la academia, del cual extractó los párrafos que más le sorprendieron, entre los cuales no podía faltar uno en el que menciona a Stalin, es decir, que va dando tumbos de una persona a otra, lo que le lleva a concluir: si el camarada Stalin personalmente lo desea, sería una deslealtad política. El crimen más atroz en Rusia, desear algo distinto. El eugenista británico reconoce que aún queda alguna chispa de libertad intelectual en Rusia, pero en el gran inquisidor él está dispuesto a acabar con ella. Por eso el artículo fue reproducido por la Asociación para la Libertad de la Ciencia. Inicialmente el imperialismo planteó así el ataque como un asunto no exactamente vinculado a la conciencia, sino más bien a la libertad de la ciencia, o por mejor decirlo, de los científicos. Lo demuestra también otra de las revistas científicas que participó en la campaña, el Bulletin of the Atomic Scientist, que en junio de 1949 publicó un monográfico contra Lysenko con el título "La verdad y la libertad científica en nuestra época". Es ocioso constatar que no se referían a Estados Unidos, donde la teoría de la evolución estaba prohibida. Los censores también son los más. Los censores también son los demás. No obstante, la mayor paradoja era que los mismos científicos que habían masacrado la población civil de Hiroshima y Nagasaki y que deseaban volver a repetir la hazaña en la URSS, como en el caso del físico Edward Teller, redactor de la revista, tenían la desvergüenza de pontificar acerca de la verdad y la libertad de reclamar un gobierno mundial que controlara el armamento atómico que solo ellos
habían fabricado. Ellos son la enfermedad y luego el remedio. Juegan con todas las barajas. Las cortinas de humo y las maniobras de distracción características de la campaña antilicenquista forman parte de las tácticas militares desde la más remota antigüedad, pero quien las pone en práctica corre el riesgo de caer atrapado en ellas. Al principio, la intoxicación propagandística tenía por objeto poner de manifiesto el atavismo de la ciencia soviética. La URSS era un país donde no solo todo era retrasado, sino que ese retraso era el que explicaba la propia revolución de 1917. Todo cambió muy bruscamente en 1957 cuando la URSS logró lo que Estados Unidos no había ni siquiera imaginado: la puesta en órbita del Sputnik, el primer satélite artificial. Entonces los científicos estadounidenses cayeron en la cuenta de que eran ellos quienes realmente estaban atrasados. Fue muy ilustrativo de esa conclusión un discurso que Muller pronunció en 1958 en una reunión de Indianápolis de profesores de ciencias. Se titulaba 100 años sin darwinismo son suficientes. Muller vivió y trabajó varios años en la URSS y, como otros científicos estadounidenses, se manifestaba alarmado por los enormes progresos de aquel país en la posguerra, que era capaz de ganar la batalla en el terreno de la ciencia. Si Estados Unidos no quería quedarse rezagado, proponía Muller, debía admitir la enseñanza del evolucionismo, es decir, del darwinismo en las escuelas. Tenía razón. La censura científica conduce al atraso, y una de las cortinas de humo de 1948, pero no la única, consistía en tratar de ocultar que, después de un siglo, el único país que censuraba el evolucionismo era Estados Unidos. El reconocimiento de esta situación de atraso por parte de Estados Unidos respecto a la URSS es lo que explica el artículo publicado por Nixon en 1960 en el Bulletin of the Atomic Scientist, significativamente titulado La Revolución Científica. Era un momento de elecciones, la situación ideal para replantear la situación y exponer las medidas políticas que era necesario adoptar para recuperar la iniciativa en el terreno científico. Después de reconocer los progresos soviéticos, un avesado político como Nixon, vicepresidente del gobierno, explica a los científicos en su propio terreno en una revista científica que la manera de superar su atraso consiste en un replanteamiento completo, en una revolución de la manera en que la ciencia está organizada en Estados Unidos. Una década antes de que el Sputnik, en 1948, los científicos aún no se habían quitado la venda de los ojos, como lo demuestra el número monográfico del Bulletin of Atomic Scientists, que insertaba un artículo del genetista Sewall Wright, cuya biografía tiene muchos puntos de contacto con la de R.A. Fisher. Ambos estuvieron entre los creadores de la teoría sintética, ambos eran eugenistas y ambos se prestaron para ser utilizados para iniciar la campaña contra Lysenko. Lo mismo que en el caso de Fisher, el titular de aquel artículo era otro interrogante: dogma u oportunismo, porque
Los expertos en intoxicación propagandística seguían sin saber la mejor manera de encajar el licenquismo, aunque mostraban cierta inclinación por el dogma, por el marxismo como dogma, no por el dogma central de la genética. Por eso el rumano Buchan asegura que como la naturaleza humana, el patrimonio genético del hombre es incompatible con los dogmas del marxismo-leninismo. Una frase copiada de la que Sewall Wright había lanzado en la Guerra Fría, el suicidio de la ciencia. Adviértase de toda la ciencia. En la URSS tenía su origen en la síntesis esencial entre la genética y el dogma marxista. Fue uno de los hilos conductores del linchamiento repetido hasta la saciedad. No cabe duda de que lo que es dogmático no es la genética, sino el marxismo. Algo que Wright y Buchan ni siquiera se preocupan de razonar: o lo tomas o lo dejas. Los dogmáticos son los demás. Los que confunden son los demás. Ellos lo tienen tan claro que dan por supuesto que el lector también lo debe tener igual de claro, y no se merece, por lo tanto, ni una mísera explicación. Ni siquiera es necesario un acto de fe. Las cosas no pueden ser de otra manera. Estas expresiones son sorprendentes cuando proceden de una disciplina como la genética, que es la única ciencia en la historia del conocimiento humano que declaradamente se fundamenta en dogmas. Ahora bien, cuando aparecen los dogmas, es seguro que también hay brujas y por consiguiente casa de brujas. Por eso la infraliteratura antilicenquista de la Guerra Fría sigue siendo la página biológica del macartismo. Y como es más obvio, en tales exorcismos, la ciencia y la historia de la ciencia han escapado por las rendijas porque son incompatibles con cualquier clase de dogmas, en la misma medida en que los dogmas son incompatibles con cualquier clase de ciencia. Esto autoriza pues a sospechar que o bien la genética no es una ciencia, o bien lo dicho, o bien que dicho dogma es falso. Un punto, por favor, porque vamos a continuar más adelante. Aló.